Bien, entonces, hablando de funciones vectoriales y de los conceptos de cálculo aplicados a ellas, pues vamos a tener lo que es también la integración vectorial o la integración de funciones vectoriales, muy bien. Entonces, en este caso, si tenemos nosotros una función vectorial que, así como ya lo habíamos visto, cada una de sus componentes i, j, k es a su vez una función, entonces, si nosotros buscamos integrar esta función, ya sea de manera definida o indefinida, es decir, si buscamos únicamente encontrar su antiderivada o si deseamos hacer una integración con límites, pues lo que corresponde a la integración de una función vectorial va a ser la integral de cada una de sus componentes. Si esta integral es una integral definida, pues cada una de estas integrales debe de estar también evaluada en los mismos límites. Entonces es algo muy similar a la derivación, es decir, en este caso, si vamos a hacer una integral de una función algebraica, pues lo que tenemos que hacer es integrar cada una de sus componentes. Ojo, aquí tenemos que considerar algo. Cuando yo tengo la integral indefinida, es decir, la antiderivada de una función vectorial, lo que voy a obtener es otra función vectorial. Pero cuando yo tengo la integral definida de una función vectorial, entonces lo que vamos a obtener en ese caso es un vector. ¿Sí? Donde A, B y J, perdón, donde A, B y C son constantes, son números reales. ¿Sí? Entonces nada más hay que tener ahí bien diferenciados estos dos. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, integrar la siguiente función, que f de t fuera t cuadrada y más seno de tj menos 3k, si tenemos la siguiente función vectorial y nosotros queremos hacer la integral de ella, vamos a poner una integral definida, es decir, la integral de, digamos, 0 a 2 de f de t de t. Pues entonces lo que vamos a tener es precisamente la integral de cada una de las componentes. La integral de 0 a 2 de t cuadrada en i más la integral de 0 a 2 de seno de t en j más la integral de 0 a 2 de menos 3 en k. Entonces, para encontrar el valor del vector que va a ser la solución de esta integral, pues vamos a hacer precisamente cada una de las integrales y evaluarlas. Entonces, aquí tendríamos t cúbica sobre 3 de 0 a 2 menos, bueno, en i, luego menos coseno de t de 0 a 2 en j y menos 3t de 0 a 2 en k. Entonces, si evaluamos cada una de estas, pues vamos a tener 2 al cubo sobre 3 menos 0 en i menos coseno de 2 menos coseno de 0 en j. Voy a poner más menos 3 por 2 menos 3 por 2 menos 3 por 0 en tal. ¿Sí? Y pues aquí ya nada más simplificamos la expresión. Vamos a tener entonces 8 tercios de i. Coseno de 2, pues yo creo que lo dejamos así expresado, o lo podemos poner en radianes. Coseno de 2 menos 0.41 menos 1, que es 0. Entonces esto sería más 1.4161 en j. Y aquí tendríamos menos 6.
Entonces, este sería el vector que resulte de hacer la integral definida de la función vectorial. ¿Sí se entiende? Entonces, igual que en la derivación e igual que en los límites. La integración de una función vectorial pues corresponde a la integración de cada una de sus componentes. Si es integral indefinida, lo que se obtiene es otra función. Y si es integral definida, lo que se obtiene es un vector. ¿Okay? Entonces, estos conceptos que estuvimos viendo del límite, derivación e integración se pueden aplicar en algo que se conoce como movimiento curvilíneo. ¿Qué es el movimiento curvilíneo? Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos una partícula que se está moviendo en el espacio. Entonces tenemos nuestros ejes X, Y, Z. Y vamos a tener una partícula definida por un punto que se está moviendo a través del espacio. ¿Okay? Entonces, si nosotros hacemos un vector de posición que vaya del origen al punto, ¿sí? Este vector se va a llamar R de t. Cuando este punto o cuando esta partícula se va trasladando o se está moviendo a través del espacio, pues lo que va a suceder es, imagínense que la punta del vector tiene tinta o es un lápiz, cuando la partícula se vaya moviendo, este vector se va a mover también indicando su traslación y lo que va a generar es la curva del movimiento de esta partícula, ¿sí? Entonces, este vector, o sea, conforme el tiempo va variando y la partícula se va moviendo, el vector RT va a describir la trayectoria de este punto. Y esta trayectoria es una curva. Entonces, a este movimiento a través del espacio a lo largo de una curva se le conoce como movimiento curvilíneo. Ese vector entonces, el vector RT, pues lo que me va a representar es precisamente es una función vectorial que describa el movimiento de mi partícula. Pero ahora, de forma análoga a lo que habíamos estudiado ya con el movimiento rectilíneo, pues si yo tengo una función que me describe la trayectoria o que me describe el desplazamiento, pues yo puedo derivar esta una vez, es decir, R', y eso va a hacer referencia a la velocidad en forma vectorial. Entonces, la primer derivada de la función r, que representa el desplazamiento, me va a dar la velocidad de la partícula. Y, pues, evidentemente, así como podemos derivar una vez, podemos hacer la segunda derivada. Y esta derivada me va a representar la aceleración. Entonces, la segunda derivada de la función vectorial representa la aceleración de la partícula. Y además, recuerden que la velocidad es una cantidad vectorial, es decir, tiene una dirección, ¿sí? Pero yo también puedo determinar qué tan rápido o qué tan lento se está moviendo la partícula. Ojo, no qué velocidad tiene, o sea, no hacia dónde va, simplemente la magnitud de esta. Y eso pues es la rapidez. La rapidez de la partícula pues va a ser precisamente la magnitud de la velocidad. Recuerden ustedes que la velocidad es una función vectorial, entonces yo puedo calcular la magnitud de una función vectorial. ¿Cómo? Pues como la raíz del cuadrado de sus componentes. Entonces sería f' al cuadrado más g' al cuadrado más h' al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me va a dar
los componentes principales pues del movimiento curvilíneo. Vamos a tener qué tan rápido se mueve, cómo va acelerando y hacia dónde se está moviendo y con qué velocidad. Y a esto se le llama pues movimiento curvilíneo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo aquí entonces. Vamos a tener una de las aplicaciones de esta teoría o del movimiento curvilíneo es el movimiento circular uniforme, que es o corresponde al estudio de, por favor no se vayan a burlar, esto que voy a hacer es un círculo, ustedes imagínense. Bueno, no quedó tan mal. Pero el movimiento circular uniforme corresponde al estudio de cómo se mueve una partícula que está precisamente sobre una circunferencia. Entonces, esta circunferencia pues va a tener un radio dado, ¿sí? Y se va a mover en cierta dirección. Entonces vamos a tener pues una velocidad, ¿no? Fíjense que aquí no importa dónde se posicione la partícula, el radio se va a mantener siempre constante porque está dentro de un círculo. Lo que va a cambiar es el ángulo. Este ángulo lo representamos como omega teta, que precisamente nos da, conforme pasa el tiempo, lo que sucede con la partícula pues es que va posicionándose en otro punto del círculo y entonces se puede medir un ángulo distinto en el vector de posición. Para nosotros representar la manera en que esta partícula se mueve alrededor de un círculo o sobre una circunferencia de radio A, ¿sí? Vamos a utilizar la función vectorial RT es igual a coseno de omega t, el componente I, más A seno de omega t, que es la componente θ, ¿sí? Que corresponde pues básicamente a las componentes seno y coseno, que serían las componentes x y y de una función cartesiana, ¿sí? En este caso, pues como estamos hablando de una función paramétrica o vectorial, se representa de esta forma. O sea, esto que está aquí representa un círculo, ¿sí? Entonces, bueno, representa un círculo de radio A, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos obtener la velocidad con la cual se va a mover una partícula a lo largo de una circunferencia de radio A, pues lo que tenemos que hacer es derivar. Entonces, la velocidad de la partícula que me está moviendo aquí va a ser menos a omega seno de omega t en i más a omega coseno de omega t en j. ¿Sí? Esa es la derivada que representa la velocidad. La aceleración pues va a ser la segunda derivada, ¿sí? Que sería menos a cuadrada omega cuadrada coseno de omega t en i menos a cuadrada omega cuadrada seno de omega t en j. Y por último, si yo lo que quiero es la rapidez, pues entonces vamos a hacer la magnitud de la velocidad. Es decir, vamos a tener la raíz de menos a omega por el seno de omega t al cuadrado más a omega coseno de omega t al cuadrado. Aquí en este caso, en el caso de la rapidez, pues podemos simplificar esta expresión. Tendríamos a cuadrada omega cuadrado seno cuadrado de omega t más a cuadrada omega cuadrada coseno cuadrado. Luego, si se fijan, pues podemos factorizar
el a cuadrada omega cuadrado y nos quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado. Pero seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿cuánto vale? ¿Alguien se acuerda de esa identidad? ¿No? Entonces, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, ¿sí? Entonces esto va a ser, pues, a cuadrada omega cuadrado. Y si es la raíz cuadrada de esto, pues vamos a tener a omega. Entonces la rapidez de la partícula depende únicamente de su posición, ¿sí? O del ángulo que se pueda medir respecto al eje de las x positivas. Es decir, depende solamente de su posición en el círculo, ¿sí? No depende del tiempo. Entonces, pues estos son los conceptos básicos, muchachos, que se pueden expresar respecto al movimiento circular uniforme. Ahora, vamos a ver una pequeña aplicación acerca del movimiento curvilíneo, algo un poquito más general. Vamos a tener lo siguiente. Ok, tenemos las siguientes ecuaciones paramétricas. X es igual a 3 coseno de t y y es igual a 2 seno de t. Estas ecuaciones paramétricas lo que representan es una elipse. Es una elipse horizontal. Y tengo aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 1, 2. Entonces va a ser algo más o menos así. Imagínense que no parece un huevo tanto y que es una elipse. Entonces, vamos a tener nosotros estas ecuaciones paramétricas que representan una elipse. Y sabemos que t representa el tiempo que va a ir entre 0 y 2pi. ¿Esto significa, muchachos, que el tiempo no va a transcurrir por siempre, sino que solamente nos interesa estudiar este problema en un ciclo? Recuerden que de 0 a 2pi pues es un ángulo completo, o sea, es un ángulo de 360 grados completos, es un círculo, ¿sí? Entonces es un ciclo, ya sea que estemos estudiando horas, minutos, lo que sea, es un ciclo completo. Entonces, lo que queremos es, bien, vamos a tener aparte pues una partícula sobre la elipse, ¿sí? Y esta partícula se va a estar moviendo sobre esta curva. Entonces, tenemos un caso de movimiento curvilíneo. Lo primero que vamos a hacer pues es determinar igual la velocidad, la rapidez y la aceleración. Si nosotros tenemos una función o las funciones paramétricas x y y, pues esas corresponden a las componentes y j de una función vectorial. Entonces, mi función vectorial va a ser 3 coseno de t en i más 2 seno de t en j. Ya que tengo la función vectorial, ahora sí podemos encontrar la velocidad, la rapidez y la aceleración. Entonces, en este caso, la velocidad pues va a ser la primera derivada, ¿no? Entonces, esto sería menos 3 coseno de ti más 2 coseno de tj. La aceleración pues va a ser la segunda derivada, así como dijimos ahorita. Y esto va a ser menos 3 seno de t. La aceleración. Ay, qué mensaje, no le cambié. Que sea, perdón. Y esto ya es coseno. Entonces, la derivada de coseno, seno, la derivada de seno, coseno, así. En i. Y acá sí va a ser menos 2 seno de t en j. Y además vamos a tener la rapidez, que ya dijimos que es la magnitud de la velocidad. Entonces, esto sería menos 3 seno de t al cuadrado más 2 coseno de t al cuadrado. Y para que no se me pierda,
Esta es esta velocidad, aceleración. Entonces, esto nos va a quedar como 9 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t. Para poder simplificar esta expresión, aquí no podemos aplicar directamente la identidad de seno cuadrado más coseno cuadrado porque el 9 y el 4, es decir, los coeficientes, pues no son iguales. Lo que sí podemos hacer es ese 9, pues separarlo. Es decir, esto sería 5 seno cuadrado de t más 4 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t. Y ahora sí, estos dos, como tienen el mismo coeficiente, pues son igual a 1. Y entonces la expresión de la rapidez nos quedaría como 5 seno cuadrado de t más 1. ¿Ok? Ay, perdón, no es más 1, es más 4. Porque aquí se factorizan estos. Pues igual a 4. En este caso, muchachos, en este caso, si ustedes deciden quedarse aquí al hablar de la rapidez, pues no va a pasar nada. Lo que sí es que luego pues, volvemos, ¿no? Siempre que simplificamos, pues se vuelve más simple, valga la redundancia, trabajar con cada una de las expresiones que tenemos. ¿Ok? Entonces, ya que calculamos la velocidad, la aceleración y la rapidez, podemos calcular pues más aspectos de este problema. Por ejemplo, podemos encontrar el máximo y el mínimo de la rapidez. Máximo y mínimo de rapidez. Es decir, en qué momento y en qué posición es donde la partícula se mueve más rápido y más lento. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero que nada tenemos que trabajar con la rapidez. Y ya dijimos que esta función es raíz de 5 seno cuadrado de t más 4. ¿Sí? Ahora, en este caso, muchachos, fíjense que aquí la rapidez pues depende únicamente del seno, ¿sí? Porque es la función que está afectando a esta expresión. Los valores de seno se van a mover entre más 1 y menos 1. Es el rango que tiene. Pero como aquí tenemos seno cuadrado, entonces ya sea que de 1 o ya sea que de menos 1, de todas formas, esta parte va a tomar el valor máximo. Entonces, el máximo de esta función, pues precisamente va a ser cuando la función seno tome los valores de más 1 o menos 1. Entonces, para saber en qué valores o en qué puntos la función seno toma estos valores, pues vamos a aplicar nuestra calculadora, ¿sí? Y aplicamos el arcoseno de 1. Ojo, hay que poner la calculadora en radianes. Entonces, si utilizamos nuestra calculadora, el arcoseno de 1 nos da punto arcoseno de 1. No, todo no salió tan Ok, entonces el arcoseno de 1, muchachos, nos debería de dar un valor de t para 1.5707, no sé qué tal. ¿Sí? Este valor de t corresponde al valor de pi medios. En otras palabras, cuando el ángulo es de 90 grados, entonces el seno toma el valor de 1. Y para el arcoseno de menos 1, obtenemos el valor de 4.7123, no sé qué tal, que corresponde al valor de 3 pi medios.
Quiere decir que cuando el ángulo vale 270 grados o 3 pi medios, que hablamos en radianes, el seno toma un valor de -1. ¿Sí? Si nos vamos a la gráfica, quiere decir que la rapidez máxima de la partícula se da cuando estamos aquí o cuando estamos aquí. ¿Sí? Este es el punto en el que se tiene la mayor velocidad, bueno, más bien la mayor rapidez. Bien. Ese es el valor de t. Pero si nosotros queremos determinar ese es el valor de t, pero también queríamos, de los valores máximos, pero también queríamos determinar el valor mínimo, ¿sí? Entonces, el valor mínimo, pues va a ser cuando la función seno tome el valor de 0, que es el valor, no es el valor más pequeño, el valor más pequeño es -1, pero como se está elevando al cuadrado, pues se va a volver positivo. Entonces, cuando el seno se vuelva 0, pues es cuando esto nos va a quedar el valor más pequeño, que sería 4. Entonces, el mínimo de la función va a ser cuando el seno de t valga 0. Y existen dos puntos también en el que esto sucede. Esto se va a dar cuando t sea igual a 0, ¿sí? Y cuando t sea igual a pi. Entonces, en cualquiera de estos casos, muchachos, y esto lo pueden hacer con el arcoseno, ¿no? O sea, el arcoseno de 0 nos debe de dar 0, o pi. Entonces, ¿cuándo va a ser la rapidez más pequeña, ¿sí? O la rapidez mínima de la partícula? Va a ser cuando se encuentre en 0 grados o en pi grados. ¿Sí? Si nosotros ya vimos qué posición ocupa eso, o sea, qué ángulo ocupa en la gráfica, si nosotros lo queremos poner en términos de las coordenadas que van, o sea, de las coordenadas en donde se va a posicionar, pues nos vamos a nuestras funciones paramétricas. Recuerden que las funciones paramétricas con las que empezamos eran x igual a 3 coseno de t, y igual a 2 seno de t. Entonces sustituimos estos distintos valores de t para encontrar las coordenadas de la elipse, las coordenadas del punto sobre la elipse en las que se da la rapidez máxima y la rapidez mínima. Entonces, las coordenadas del punto para el máximo van a ser x es igual a 3 coseno de pi medios, y es igual a 2 seno de pi medios. Bueno, ya sabemos que el seno de pi medios nos va a dar 0. El seno de pi medios nos va a dar 1, entonces multiplicado por 2, pues esto es 2. Y el coseno de pi medios es 0, entonces aquí es x igual a 0. El primer punto es el 0,2. Luego, 3 coseno de 3 pi medios y 2 seno de 3 pi medios, que era el siguiente valor de t para el cual obteníamos valores máximos. Entonces aquí vamos a tener que x, el coseno de 3 pi medios, si lo ponen en su calculadora como radianes, o coseno de 270, también nos da 0. Y dijimos que el seno de 3 pi medios nos daba -1, entonces esto es -2. El punto va a ser entonces 0,-2. Estos son los valores máximos, que corresponden precisamente a los puntos que ya habíamos señalado. Es decir, cuando la partícula esté aquí y cuando la partícula esté aquí, se va a tener la rapidez máxima. Luego vamos a ver qué sucede con la rapidez mínima, es decir, cuáles son las coordenadas.
Bien, en ese caso, pues tenemos nuestras funciones paramétricas y los valores de t que tenemos son 0 y pi. Entonces, x es igual a 3 coseno de 0, y es igual a 2 seno de 0. Coseno de 0 es 1, entonces por 3, 3. Y seno de 0 es 0, por 2, pues 0. ¿Sí? Entonces el primer punto es el 3,0. Y el otro valor de t que tenemos es el valor de pi. Entonces x coseno de pi y y es igual a 2 seno de pi. El coseno de pi o de 180 grados es menos 1, entonces esto sería menos 3. Y el seno de pi, como ya habíamos visto, pues es 0. Entonces el otro punto es menos 3,0. Estos van a ser los valores o las coordenadas de la elipse donde se presente la rapidez mínima, que corresponden precisamente a los que ya habíamos señalado. Y si quisiéramos conocer, muchachos, el valor de la rapidez máxima y mínima, pues solo tenemos que sustituirlo en nuestra expresión de rapidez, que es esta. El valor máximo de la rapidez va a ser, esto era raíz de 5 seno cuadrado de t más. ¿Sí? Aquí no tenemos que evaluar todos los valores porque pues igual estamos elevando al cuadrado, entonces va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces el valor máximo con t igual a, habíamos dicho, pi medios. Entonces sería la raíz de 5 por el seno cuadrado de pi medios más 4. Ya habíamos dicho que el seno cuadrado de pi medios es 1. Entonces, el seno de pi medios es 1, al cuadrado pues sigue siendo 1, por 5, 5, más 4, raíz de 9, que es 3. Y la rapidez mínima, pues es cuando t es igual a 0, o a pi, el que ustedes quieran tomar. Pero entonces el seno de 0 pues es 0 por 5, 0 más 4 raíz de 4. Y esto va a ser 2. Entonces esos son los valores máximo y mínimo de la rapidez. ¿Preguntas? ¿O comentarios?